Bienvenidos y bienvenidas a Charlas de Ciencia. En el programa de hoy entrevistamos a la doctora Mar Bastero Gil. Mar es física teórica. Ha realizado estancias de investigación por países como Italia, Inglaterra y Estados Unidos. Actualmente es catedrática en física teórica en la Universidad de Granada, en el Departamento de Física Teórica y del Cosmos. Durante su tesis doctoral, Mar se interesó en la física de partículas desde una aproximación teórica, pero tras finalizar su tesis pasó a interesarse por la física del universo en su conjunto, es decir, la cosmología. Mar se ha especializado en las etapas más tempranas del universo, la inflación cósmica, aunque también se ha interesado por otros temas como la materia oscura. Hoy hablamos sobre el origen del universo, el origen de la materia, sobre agujeros negros y sobre las constantes del universo. Sin más preámbulos, os dejo con la entrevista. Buenas tardes, Mar. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Hola, encantada y muchas gracias a ti por proponerlo. Ujú. Sí. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que es la cosmología, vamos a hablar de física, que en este canal no solemos hablar de esas cosas. Ya en la pizarra por ahí detrás se ven ecuaciones muy complicadas y No son no complicadas, son no, complicadas. no, no son complicadas. Es un lenguaje que hay que aprender, nada más. Vale. Bueno, pues cuéntanos así para romper el hielo, qué tipo de científica eres, a qué te dedicas como científica. Bueno, pues yo básicamente soy física teórica y de hecho empecé cuando me doctoré, empecé trabajando en física de partículas, pero estudiando modelos teóricos de física de partículas. Y luego ya me fui pasando a la cosmología teórica, porque al final lo que dictamina cuál ha sido la evolución de nuestro universo es el contenido de materia y energía, es decir, de partículas. Entonces, pues hay una relación muy directa entre la física de partículas y la cosmología. Y me fui interesando en los temas de cosmología y en particular en los primeros instantes de la evolución de nuestro universo y los modelos ecuacionarios, etcétera, etcétera, y todo lo que pudo pasar, que todavía no lo conocemos, antes de que ya el universo se empezara a expandir de forma que decimos estándar. Es algo que ya conocemos más a través de las observaciones. Y es lo que me ha interesado siempre. O sea, es territorio para especular. Sí. Todavía lo desconocido es siempre territorio para especular y avanzar nuevas ideas. Vale, para resolver así dudas muy básicas, te quiero preguntar, ¿qué es el Big Bang? ¿Qué hubo antes del Big Bang? ¿Y qué es la inflación? Muy bien, esa la primera es fácil. Es el Big Bang, lo que llamamos Big Bang es el paradigma, el modelo teórico que nos describe justamente la evolución de nuestro universo. Desde el punto de vista teórico, la evolución de nuestro universo está dictada fundamentalmente por las interacciones gravitatorias. Y las interacciones gravitatorias nos las describe la teoría de la relatividad general de Einstein. Pero bueno, en la teoría general de la relatividad de Einstein tienes que describir la geometría y tienes del otro lado el contenido justamente de materia de energía. Como cuál es tu geometría, tu espacio-tiempo y qué es lo que hace que eso cambie o no cambie. Entonces, el modelo del Big Bang, tomando esos dos elementos y un hecho observacional que el universo se expande, que las longitudes, la geometría espacial del espacio-tiempo va aumentando, pues ellos plantearon un modelo. El modelo es que toda la materia y energía que vemos hoy en día, aunque haya ido cambiando su comportamiento, estaba ya inicialmente. Y entonces estaba inicialmente en un tiras hacia atrás en el tiempo, si se expande, se va contrayendo, en un volumen muy pequeño, todas las partículas que podemos observar hoy en día ya estaban inicialmente, se han ido cambiando, han ido interaccionando. Y eso es lo que se llama el modelo del Big Bang. Al concentrarlo en un volumen muy pequeño, aquello estaba muy caliente, estaban continuamente en interacción, y lo del modelo del Big Bang históricamente es que se lo dieron sus detractores. Básicamente, así de forma un poco despectiva, ha quedado el grupo de Fred Hoyle, cuando le hicieron, ha quedado para la leyenda, cuando le hicieron una entrevista en la BBC, él tenía otro modelo de un universo estacionario donde se iba creando la materia. Entonces, de forma despectiva, se refirió al modelo de Big Bang como esa gran explosión. No es, no sabemos si explotó. Si es simplemente el concepto de que, claro, cuando concentras toda la energía en un espacio muy pequeño, pues te imaginas que aquello explota y se empieza a expandir.
Pero básicamente utiliza los elementos de que la conservación de la energía y en este caso de la materia y la energía. Las partículas la materia que vemos hoy en día ya estaba en alguna otra forma, pero ya estaba inicialmente y aquello se va expandiendo. Y fueron dos predicciones fundamentales las que han confirmado el modelo. En primer lugar, al principio estaban las partículas cargadas y estaba la radiación que interacciona con ellas. A medida que va, y entonces empezaban a interaccionar. Pero a medida que va aumentando la distancia, a esa radiación cada vez le cuesta más encontrar partículas cargadas con las que interaccionar. Entonces ellos predijeron que tenía que haber un fondo de radiación que llegado a un determinado momento en la historia del universo se había desacoplado porque ya le costaba encontrar partículas cargadas y que lo teníamos que detectar hoy en día. Y eso fue una de las grandes predicciones del modelo de Big Bang. La predicción de la existencia de la radiación de fondo de microondas que detectaron en el 67 y desde entonces hemos estado estudiando y los últimos datos de ese fondo son los datos del satélite europeo Planck. Esa fue una de las grandes predicciones. Y basado también en el mismo esquema, pues también empezaron a predecir cómo se forma la estructura. Pero para formar la estructura primero tenemos que formar los átomos. Y para formar los átomos primero tenemos que formar los núcleos. Entonces el modelo inicial de la predicción de cómo se formaban los núcleos primordiales, ese también fue uno de los grandes hitos del modelo. Entonces tú tienes un esquema, un modelo, haces predicciones, las confirmas, ya está. Ese es el modelo más aceptado. ¿Qué es lo que pasó antes? Ese es el modelo del Big Bang. No Sí. es que sea una gran explosión, pero el nombre pues se quedó ahí porque atrae mucho. Esto de que está todo concentrado y se empieza a expandirse. ¿Qué es lo que y lo que propone el modelo? O sea, lo que me preguntabas de dónde sale la materia, lo que propone el modelo es que ya estaba ahí, ha ido simplemente cambiando. Vale. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasó antes? Esa es una de las grandes preguntas, uno de los grandes interrogantes, porque el problema es que la teoría de la relatividad general no es una teoría cuántica. El resto de las teorías que nos explican las interacciones entre partículas, como la radiación electromagnética, sí son cuánticas. Entonces no sabemos exactamente, sospechamos que cuando nos vamos a distancias muy pequeñas, tendríamos que ser capaces de describir la gravedad también como una interacción cuántica, pero todavía no tenemos una teoría que sea capaz de describirla. O sea que el modelo del Big Bang no incluye ni el momento inicial ni distancias extremadamente pequeñas por debajo de lo que se llama la escala de Planck. Eso también tiene que quedar claro. ¿Qué es lo que pasó antes? O sea, ni siquiera sabemos bien definir el instante de tiempo igual a cero. Entonces ya lo único que no tenemos acceso a esa parte de la historia de nuestro universo, no sabemos cómo acercarnos bien hacia ese instante inicial y entonces, bueno, pues los teóricos, como decía antes, siempre que podemos nos gusta explorar distintas posibilidades. Yo no trabajo en eso, pero hay distintas versiones de lo que pudo pasar antes. Pero el problema es ese, no sabemos cuál es la teoría cuántica de la gravedad, con lo cual tampoco sabemos muy bien cómo acercarnos al instante cero, y ahí hay una singularidad que no sabemos, claro, C igual a cero, pero también el espacio cero, eso pensamos que no, que esa singularidad no está, pero no sabemos cómo explicarla. Y, por ejemplo, hay modelos cíclicos, hay modelos que lo que predicen es que la evolución de nuestro universo es cíclica. Esto se empieza a expandir, se contrae y otra vez vuelta al Big Bang y otra vez vuelta a expandirse. Como no tenemos acceso todavía observacional a esa parte de la evolución de nuestro universo, todavía no tenemos respuesta a esa. Vale. O sea que la respuesta es no sé, ¿Y, básicamente. ¿Y qué papel juega la inflación en el origen del universo? No es tanto en el origen del universo, sino en los instantes antes de que se formen los primeros núcleos. Es por eso que decía que hay una parte de la historia de nuestro universo que, basada en las observaciones, más o menos sabemos describir muy bien con los elementos de física de partícula estándar y de la teoría de la relatividad, y es a partir de que se forman los primeros núcleos. Vale.
Ahí, con los elementos estándar, podemos describirlos. El problema es que en ese modelo estándar, lo que conocemos, el contenido en materia de energía dado por partículas con una cierta masa o sin masa, eso nos llevaría siempre a una expansión, a un ritmo de expansión. Lo que importa es a qué velocidad se está expandiendo el universo. Y eso sería un ritmo de expansión decelerado. Si la expansión del universo ha sido siempre de ese tipo, entonces no somos capaces de explicar por qué hoy en día las secciones espaciales que observamos son planas. Porque podrían ser curvas, o sea, podría ser una esfera, podrían ser cerradas o podrían ser de otro tipo. Y sin embargo, lo que observamos es que son planas. Esto es la geometría de Euclides en las tres dimensiones espaciales. Tampoco conseguimos entender bien qué es lo que observamos en el fondo de radiación de microondas. Esos son los fotones que se desacoplaron cuando el universo, la radiación que se desacopló, cuando el universo tenía una edad de unos 300.000 años. La edad total de nuestro universo, que estimamos, son de unos 14.000 millones de años. O sea que es un periodo muy de la evolución del universo muy temprano. Y sin embargo, observamos esos fotones, esa radiación que está más o menos a la misma temperatura. Está en equilibrio térmico, en la misma temperatura, en el mismo rango de frecuencias. Es todo demasiado homogéneo y sobre todo isótropo. Si nos vamos hacia atrás en la historia del universo, no hay ninguna razón para que eso hubiera sido así. No conseguimos explicarlo. Y la razón fundamental es justamente otro de los pilares de la relatividad especial, en este caso, es que la velocidad de propagación de la luz es finita. La velocidad a la que nos llega la información es finita. Con lo cual, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que tampoco sabemos cuál es el tamaño real de todo el universo. Nosotros lo que podemos es observar una cierta región, es el tamaño del universo observable, que es la distancia que ha podido viajar esa radiación desde que se originó hasta nuestros días. Y si nos fuéramos, si hubiéramos vivido hace unos 14.000 millones de años, pues hubiéramos tenido otro tamaño observable y eso es lo que estaba ahí. Esos fotones, con la expansión acelerada, esa radiación, resulta que nunca tuvo tiempo de interaccionar entre sí. Y entonces son dos regiones distintas del universo que hoy en día han quedado englobadas debido a la expansión en el universo observable. Pero esas dos regiones nunca se hablaron. Entonces, ¿por qué están a la misma temperatura? Cuando la expansión es solo dada por la materia y radiación que podemos observar en los laboratorios en Tierra, no conseguimos entender por qué esa radiación está a la misma temperatura. Si ha llegado un momento que nunca consiguieron hablarse. Sí. Inflación te resuelve ese problema. El problema fundamental es si la expansión ha sido siempre decelerada. Lo que propuso inflación es un mecanismo que elegantemente te resuelve ese problema. En un determinado momento de la historia del universo, la expansión era acelerada, creció más de lo posible. Y entonces lo que estábamos asumiendo que eran las regiones observables en ese instante del desacoplo eran mucho más grandes, porque la expansión acelerada anterior había hecho que fueran mucho más grandes. Y entonces los dos fotones, la radiación, ya estaban en contacto, ya se podían hablar, estaban dentro de la misma región observable. Pues inflación es eso, es asumir que algo distinto en la expansión del universo pasó antes de que se desacoplaran en realidad no de que se desacoplaran los fotones, sino de que se formaran los primeros núcleos. Entonces, y claro, cuando hablas en tiempo, 300.000, los primeros núcleos, la radiación se desacopló 300.000 años después del origen. Para los primeros núcleos, en menos de 3 minutos se formaron los primeros núcleos. Y tienes que meter ahí un periodo de expansión exponencial antes de los primeros 3 minutos, en realidad son menos, antes prácticamente que unos pocos segundos. Vale. Dicho en tiempo, eso parece que está como que hay que encajarlo, pero es porque el tiempo en la evolución temporal del universo no es una buena variable. El tiempo es un concepto humano y nos sirve a nosotros, pero no en la expansión del universo. Hubo tiempo más que suficiente porque aquí lo que importa es cómo iba
disminuyendo la energía disponible en el sistema, que es la que controla la expansión, que tienes muchos órdenes de magnitud. Entonces, se suele decir que en los primeros instantes de la evolución del universo, no es verdad, es en unidades de energía, en los primeros instantes de la expansión del universo, el sistema tenía energías que eran como 19 órdenes de magnitud mayores que la masa del protón. Que vamos a poner esa escala de referencia que lo que llamamos nosotros un gigaelectronvolt. Y para cuando se forman los primeros núcleos, la escala de referencia es la masa del protón. Tienes 19 órdenes de magnitud. Puedes tener inflación desde el principio o puedes tener inflación ligeramente después. No sabemos exactamente cuándo pasó, pero es un modelo más acertado para explicar lo que observamos después. Eso sí es verdad. Sobre todo el hecho de que la radiación del fondo de radiación de microondas, en algún momento se tuvieron que hablar esos fotones para que esté todo a la misma temperatura. Vale, voy a hacer una recapitulación porque ha sido un montón de información y vamos a ver con lo siguiente. No te había avisado que Sí, porque sí. hablar de esto. Sí. Vale, en cuanto primero que el universo es plano, nosotros vemos que el universo es plano, igual que en la Tierra cuando vas a la playa, ¿no? Ves que es plana, pero en realidad la Tierra no es plana, ¿no? Lo que pasa es que es tan grande que parece plana. En el universo nosotros lo vemos. Sí, nosotros vemos el universo plano, pero no sabemos si es que es realmente plano o es que es demasiado grande para no apreciar la curvatura. Pero en cualquier caso, que sea justamente plano es improbable, ¿no? Es improbable que sea exactamente plano. Entonces algo no cuadra. Y luego, en cuanto al fondo cósmico de microondas, es básicamente una primera luz que se genera, ¿no? La primera luz que deja ir entre partículas y viaja por el espacio-tiempo, por el universo sin más, que es hace, pues, 13.800 millones de años, prácticamente 300.000 años después del Big Bang. Y nosotros, cuando miramos hacia una dirección que la luz lleva desde el origen del universo viajando hasta nosotros desde esa dirección, vemos que tiene una temperatura, pero si vemos en la dirección contraria que esas luces nunca se han tocado entre sí, tienen la misma temperatura, son exactamente iguales. Y dices, ¿cómo puede ser que hayan estado juntas si no ha dado tiempo a que estén juntas? Entonces, una idea es, vale, pues al principio del universo hubo una expansión muy acelerada que hizo que las posibles curvaturas del espacio-tiempo se aplanasen, y eso explica por qué lo vemos casi plano, y que realmente ahora veamos el fondo cósmico de microondas homogéneo, porque realmente antes sí que estaban en contacto. Al meter la inflación, ahora no lo están, pero antes sí que lo estaban. Vale, entonces estas son las evidencias observacionales que justifican el modelo inflacionario. Y luego, inflación, claro, así dicho parece como muy simple, ¿no? Vale, el universo se expande muy rápido, vale, pero bueno, pero luego hay un montón de modelos, ¿no? Diferentes que funcionan de diferente manera de inflación. Claro, porque nuestro problema fundamental es que, como he dicho, el modelo del Big Bang está en lo que vemos ahora es lo que había antes. Y lo que vemos ahora es el modelo estándar de física de partículas. Pues vamos a buscar algún candidato que nos dé que nos pueda explicar ese periodo de expansión acelerada. No lo hay. Sabemos de todas formas que tiene que haber física más allá del modelo estándar de partículas porque tenemos otros problemas que tenemos que explicar. Y entonces otra vez vuelve a salir la caja de Pandora y a decir, vale, de acuerdo. Y entonces, ¿qué extensión del modelo estándar? ¿Qué es lo que me está originando ese periodo inflacionario? Y lo solemos hacer con un campo escalar. Y le tenemos que dotar de algunas características y de algunas interacciones. Es un campo escalar con unas ciertas características y ahí empiezan ya los modelos. ¿De dónde me viene este campo escalar? ¿Cuáles son sus interacciones? ¿Cuál es su masa? Etcétera, etcétera, etcétera. Y es simplemente porque todavía no hemos observado nada más allá del modelo estándar que nos pueda guiar. Entonces, nos guiamos por las observaciones. Un modelo que es la descripción de un campo escalar con sus interacciones me tiene que dar las observaciones que yo observo en el CMB. No es único, hay muchas que pueden ser consistentes. Entonces, bueno, pues ese es el trabajo de los teóricos, el ver dónde puedo obtener más información para el poder determinar mejor cuál era la física de esa modelización del paradigma inflacionario que no conocemos.
Vale. Así desde fuera, yo que no soy ni físico ni cosmólogo, la inflación eterna de... Ay, ¿cómo se llama el ruso este? El, Ante Linde. el Linde. Sí, eh, el gran padre de la fenomenología de los modelos inflacionarios es la referencia, sí. ujú. ¿Y en qué estatus está el modelo de inflación eterna? Bueno, pues inflación eterna es justamente, claro, inflación empieza y tiene que terminar, como no más que repetir que los núcleos se tienen que formar, sí, porque nosotros estamos aquí y la estructura se ha formado. Se Ujú, han formado los núcleos, los átomos, etcétera. Entonces, inflación empieza y tiene que terminar. Entonces, es un también, y lo que planteaba Linde es que, claro, en nuestra descripción de ese periodo de expansión acelerada, si lo haces con un campo de materia, con un campo escalar, tienes ese valor en un punto del universo, pero puede tomar otro valor en otra región del universo ligeramente distinto debido a las fluctuaciones de naturaleza cuántica. Entonces, claro, dependiendo de cuál sea el valor del campo, tendremos más inflación o tendremos menos. ujú, Y entonces tú empiezas a inflar y te vuelve a surgir otra región donde empieza a inflar y el campo, las fluctuaciones pueden ir hacia arriba o hacia abajo y entonces siempre hay alguna región del universo que está inflando. ujú, Esa es inflación eterna. ¿Qué es lo que pasa? Vuelvo a decir, nosotros vivimos en uno de esos globos donde nosotros se ha formado la estructura y somos nosotros los que la observamos y la describimos. Y como el tamaño del horizonte del universo que podemos observar es finito, pues podemos especular sobre la existencia de los otros universos, pero nada más. ujú, Pero de forma teórica, lo de inflación eterna también nació porque uno de los problemas era el problema de las condiciones iniciales. ujú, ¿Cuánto tengo yo que ajustar mi modelo para poder describir lo que veo hoy en día? Entonces se criticaba mucho también a los modelos y se siguen criticando a los modelos inflacionarios desde ese punto de vista, ¿no? Si yo tengo que ajustar demasiado, tanto quiero, tanto tengo, pues no me sirve de nada el modelo. Entonces ujú, Linde dijo, no, en la mayor parte de los modelos da igual. Siempre habrá una región del universo, porque inflación se puede autorreproducir y siempre habrá una región del universo que haya dado lugar al universo observable, debido a esos pequeños campos en los valores del valor del campo escalar. ujú. Entonces, ¿cómo estáis los físicos? ¿Qué confianza tenéis en que la inflación realmente existió? Y dentro de eso, ¿qué tipo de inflación? ¿Qué tipo de modelo inflacionario estaría más confiado de que realmente fue así? Vamos a ver, actualmente ya casi forma parte de lo que se conoce como el modelo estándar, porque como digo, Ujú, es un mecanismo, es un paradigma que nos permite explicar con el mismo mecanismo básico ujú, muchos de los problemas de la evolución temprana de nuestro universo. ujú, Pero claro, es difícil hacer predicciones que sean del modelo inflacionario y que podamos comprobar. ujú. Es un, son consistentes, las observaciones son consistentes con asumir un periodo inflacionario. Sí. Entonces, bueno, pues esto ya depende de con quién hables o con quién no. Y es bueno explorar otras posibilidades y otras posibilidades existen, ¿eh? Ujú, Modelo, o sea, yo no trabajo, pero bueno, siempre ha habido alternativas a este paradigma básico del modelo inflacionario porque es lo que tiene que hacer, lo que tenemos que hacer los científicos teóricos, explorar las distintas posibilidades. Si, claro, está mayoritariamente aceptado porque no tenemos una mejor explicación. ujú, El resto de las posibilidades normalmente no terminan de dar una respuesta cerrada a todas las preguntas, pero que sean las observaciones las que realmente confirmen el modelo inflacionario, con eso ya hay que tener cuidado. Es consistente con las observaciones, pero es difícil saber. De momento, una de las que podría haber reforzado
los modelos inflacionarios es justamente la que no hemos observado. En, eh, Se observa el espectro de la radiación de fondo de microondas Ujú. y esas fluctuaciones te las predice. Las condiciones iniciales de esas pequeñas fluctuaciones de temperatura que se observa es lo que te predice el modelo inflacionario. Perfecto. El modelo inflacionario también predice que justamente si hay fluctuaciones de la métrica y esas fluctuaciones del espacio-tiempo son las ondas gravitacionales. Ujú. Pues una de las predicciones de los modelos inflacionarios es un espectro característico de ondas gravitacionales que se llaman primordiales. No las hemos observado todavía. Ese es el gran problema. Hubo mucho revuelo hace muchos años si se había detectado o no se había detectado, porque eso sí que hubiera sido una buena indicación de que efectivamente el modelo inflacionario era lo que había pasado. Pero en realidad no se han observado. O sea que nos falta esa gran predicción de los modelos inflacionarios. ¿Y tú crees que no se han detectado por falta de por los detectores a nivel metodológico o porque o sea, o supuestamente sí que los deberían de haber detectado los detectores? No, yo sinceramente no creo que no se han detectado porque es muy difícil. Es igual que las ondas gravitacionales que se han observado, Hmm. que la colaboración LIGO observó en el 2015 de la colisión de los agujeros negros. ¿Cuánto hemos tardado? 100 años. ¿Por qué? La amplitud de esas ondas gravitacionales es extremadamente pequeña. Hmm. Y entonces en los modelos inflacionarios ese es el problema, es que puede que nos esté pasando lo mismo, que la amplitud de esas ondas gravitacionales primordiales sea extremadamente pequeña y más allá del alcance de los detectores. La nueva generación, hay una nueva generación de experimentos, de satélites y de telescopios que van a intentar bajar la sensibilidad de los detectores para intentar detectarlas. O sea que se mejora Hmm. siempre la técnica, igual que se hizo con los detectores de ondas gravitacionales en Tierra. Si no los hemos visto hasta aquí, vamos a intentar bajar otro poco más, a ver si conseguimos cazarlas. Pero claro, ya refinar la tecnología y si no las vemos con la siguiente generación de detectores, entonces la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Seguimos buscando o paramos ya e intentamos pensar otro poco más en cómo comprobar este tipo de modelos? Que no lo sé. Sí, sí, Esto claro. nos dará para los Hmm. próximos 10 años. Sí. Dentro de 10 años, la siguiente generación se tiene que plantear la pregunta. Ujú. También pasa lo mismo con el LHC y el modelo estándar, ¿no? Hacemos otro acelerador del tamaño del sistema solar, vaya, pues venga, no, pues más grande. Claro, es exactamente eso, ¿no? O sea, estamos ahora en una época que a lo mejor nos tenemos que parar un poco a pensar y el cómo podemos. Sabemos que tiene que haber nueva física, tanto en cosmología como en el modelo estándar de física de partículas. Hay muchas preguntas que no tenemos respuesta y hay muchos indicadores. Ahora, ¿cómo buscarla? Es la gran pregunta. Puede que el LHC nos dé alguna sorpresa de aquí a un par de años, es lo que estamos todos esperando. Ujú. Han empezado otra vez. Y puede que la siguiente generación de experimentos del fondo de radiación de microondas nos dé una gran sorpresa. Eso ya sería fantástico. Ujú. O puede que los experimentos de ondas gravitacionales nos den sorpresas, pero esa es la pregunta del millón. Y si no, ¿qué hacemos? Claro, sí, sí. Pero no lo estoy diciendo de forma desanimada. Esa es la pregunta que nos hacemos para motivarnos, ¿no? A lo mejor tenemos que empezar a cambiar un poco la forma de pensar en cómo buscar nueva física. Ese es siempre el reto de la ciencia. Yo no soy pesimista, es simplemente que nos tenemos que hacer la pregunta adecuada para encontrar las respuestas. Sí, sí. Pues sí. Y en cuanto a la inflación, continuando con la inflación, hemos dicho que la inflación eterna implica un multiverso, un tipo de multiverso que has comentado, pues como las burbujas estas. Vale, ¿y el resto de modelos inflacionarios también implican? No necesariamente, ¿no?
Bueno, inflación eterna es una característica que se puede dar en muchos modelos inflacionarios. ¿Vale? Es simplemente, en la mayoría de los modelos inflacionarios puedes tener inflación eterna. Luego también está la duda de si es realmente eterna o no. También hay físicos que dicen, bueno, si nos lo calculamos bien, esto como inflación empieza y acaba. O sea, que produces unos cuantos burbujas multiversos, pero no es que los produzcas a infinito. Entonces, eso también, claro, son cuestiones teóricas a las que como no vamos a poder acceder desde el punto de vista observacional, va a ser difícil Claro, porque estos, dar la estos, respuesta estos otros universos están desconectados causalmente del nuestro, completamente. entonces Exactamente, jamás llegaremos a saber. exactamente, Una exactamente. pena, a ver si se choca nuestro universo con otro y... Bueno, pues siempre ha estado ahí en las películas de ciencia ficción y hoy en día también en los modelos teóricos, los famosos agujeros de gusano. Ujú. Esos son los atajos para conectar diversos universos. También podría ser. Pero de momento es especulación teórica. Mm. ¿Tú has trabajado algo de agujeros de gusano? En posibilidad. No, Mm. Vale, te iba a preguntar no me de lo- si se puede pasar un protón o ni eso. de momento no. Vale. Vale, ahora hemos hablado hasta ahora del universo, el origen del universo y un poco su evolución. Ahora te quiero hablar de la materia. En su nivel más fundamental, ¿qué es la materia? ¿Qué caracteriza a la materia? Vamos a ver, la materia va unida, es en materia y energía. Ujú, Entonces, claro, cuando hablamos de materia, normalmente lo asociamos con masa, ujú, cosas sólidas aquí. Y eso es una de y eso es materia. ¿Mm? Algo para nosotros, pues es algo que tiene masa, y efectivamente y entonces el equivalente es la ecuación de Einstein, el equivalente de la energía de ese sistema viene determinado siempre por su masa, únicamente por su masa. Claro, en la evolución del universo lo que importa no es solo eso, la masa, que será un conjunto de partículas, por ejemplo, con una determinada masa, los electrones tienen masa. ujú, Lo que importa también es en las distintas fases del universo la temperatura a la que está el universo, porque también tenemos pura radiación, que es los fotones, no tienen masa, entonces los fotones es pura energía, pura radiación. La comparativa entre la masa y la temperatura puede hacer que algo que en realidad tiene masa y que llamaríamos materia, en los instantes de la evolución temprana del universo, como la temperatura era muy alta, lo que dominaba era la velocidad, la agitación térmica que tenían y efectivamente su velocidad. Y es esa energía cinética, en vez de la energía asociada a la masa, la que domina. ujú, Y a eso lo llamamos radiación. O sea que el contenido de materia y energía del universo, lo mismo puede haberse comportado como energía, como radiación, del mismo tipo que la radiación, porque dominaba la agitación térmica, y al final comportarse como nuestro concepto de materia, algo pesado con masa ujú. y más quietecito que no domina la agitación térmica. O sea que el concepto, para mí el concepto de materia siempre va asociado también al de la energía. Pero bueno, resumiendo que me rollo, cuando hablamos de materia hablamos de algo con masa. Vale, ¿y de dónde viene la materia del universo? ¿Dónde se origina la materia del universo? ¿De dónde viene el hidrógeno y toda la materia? Pues exactamente del modelo del Big Bang es lo que te decía al principio, es que el modelo del Big Bang lo que dice es que ha ido cambiando, pero todo lo que observamos hoy en día estaba al principio. Ujú, Lo que pasa es que al principio lo que teníamos no teníamos hidrógeno, ni siquiera teníamos núcleo, teníamos todos los componentes de las partículas fundamentales. ujú, Teníamos los electrones, teníamos bueno, los fotones, la radiación, y teníamos los quarks, y es debido a la expansión del universo que se va enfriando, que primero se forman los núcleos. Una vez se forman los núcleos, se forman los átomos y se forma el hidrógeno. O sea que ha sido todo un proceso de ir rompiendo los constituyentes fundamentales de la materia. Toda la estructura que observamos hoy en día la vas rompiendo y la vas descomponiendo
en sus constituyentes fundamentales y los pones en una cajita muy pequeña. Todo lo que vemos hoy en día estaba al principio con otro carácter. No estaba formando hidrógeno, estaban los constituyentes fundamentales y luego formaron el resto de la estructura. Pero el modelo del Big Bang es ese. Lo que hay hoy es lo que había al principio. No hay más. ¿Y algún modelo inflacionario explica el origen de la materia? ¿En qué sentido? Porque es que es eso, se ha ido O sea, transformando. O sea, las claro, estaba ahí partículas, la ley de conservación de la materia y energía, pero entonces ha las existido desde siempre. partículas, sí, en cierto, por eso digo que también lo que llamamos, por eso también lo estaba relacionando justamente porque en lo que llamamos materia con masa, es que pudo ser pudo manifestarse como otra partícula en el origen del universo. Y entonces simplemente, o sea, es lo mismo que cuando se te desintegra una partícula o un átomo y da lugar a otro. En realidad, la energía y la materia se conservan y eso es lo que pasó en el origen del universo. Mm. O sea que lo que hoy observamos hoy en día viene de algo que ya estaba ahí y que se ha ido transformando. El origen de la materia, al final, después de inflación, por ejemplo, esa energía que domina, lo llamamos el campo inflacionario, se tiene que transformar en el modelo estándar. Y eso es parte también del modelado inflacionario, de los modelos de inflación. ¿Cómo modelamos el hecho de que esa energía que da lugar a esa expansión, al final me tiene que dar lugar a las partículas del modelo estándar, que son con las que yo sé hacer núcleos, y luego ya los átomos? O sea que, ¿de dónde viene la materia? De las interacciones del campo inflacionario. Eso Pero es, vale. tenemos un montón de modelos que nos lo pueden explicar. Vale. Con eso me quedo a gusto. En principio, de la energía del campo inflacionario, que eso es lo más fundamental que podrías encontrar, aunque sea hipotético, ¿no? Exactamente. Vale. En cuanto a energía, materia oscura, ¿me puedes contar si ha habido...? Porque la última vez que leí yo el tema había como no sé cuántos candidatos posibles, pero muchísimos Okay, candidatos. pues seguramente habrán aumentado en otros Sí. bien. No nos ponemos de acuerdo, Pero ¿no? no, es que no somos capaces de observarla. O sea, por eso decías que es la materia. Hay una componente de la materia que sepamos hoy en día que es justamente la que no emite luz, no es visible. Y se conoce por sus efectos gravitatorios, o sea, lo de las curvas de rotación de las galaxias ya desde el siglo pasado. Y entonces, ¿cuál es la naturaleza intrínseca de esa materia? Cómo se forma el hidrógeno, cómo se forman las estrellas, pues eso, más o menos, se conoce. El origen intrínseco, la naturaleza intrínseca, no hemos conseguido tener ningún experimento de detección directa que nos dé una señal, con lo cual seguimos sin saber lo que es. Entonces, es como los modelos inflacionarios. Tiene que estar ahí, la necesitamos, hay evidencia, eso está clarísimo de su existencia astrofísica y cosmológica, pero no tenemos evidencia directa. Entonces, ¿qué hacemos los teóricos? Pues intentar relacionar y proponer modelos directos y proponer distintas posibilidades observacionales de esos candidatos. Por eso te digo que como todavía no hay ninguna señal, no sabemos lo que es. Y seguramente el número de candidatos vamos cambiando. Cuando yo empecé, la supersimetría estaba de moda, entonces teníamos el candidato perfecto para materia oscura a nivel teórico y no lo hemos detectado. Entonces, bueno, pues ahora tenemos otros. Pero no sabemos cuál es la naturaleza de la materia oscura. También, al final de inflación, pues podemos relacionar, tenemos que originar ese candidato a materia oscura de alguna forma. Simplemente que no sabemos cuál es. Vale. Yo había leído de... ¿Cómo se llama este español, físico teórico español? No me acuerdo... No me acuerdo su nombre. Pero es sí, muy famoso. Que hablaba de que agujeros negros primordiales como constituyentes. Juan García Bellido. Juan García Bellido, exactamente. Juan es en principio minimalista y él dice que con el modelo estándar lo podemos explicar todo. Bueno, el modelo estándar más una pequeña modificación, pero sí. Y justamente él ha trabajado mucho en esta propuesta.
Como no sabemos qué es la materia oscura, no sabemos si es una partícula extra, o sea, si es una extensión del modelo estándar, pero justamente los agujeros negros se forman por el colapso gravitacional. Y pueden tener, cuando se dice primordial, nos referimos a las etapas tempranas de la evolución de nuestro universo, antes de que se desacoplen los fotones y a lo mejor incluso antes de que se origen los núcleos, al final de inflación. Entonces, al final de inflación, después de que acabe inflación, puede haber fluctuaciones lo suficientemente grandes como para que produzcan el colapso gravitatorio y se genere agujeros negros. Y por eso se llaman primordiales. No son agujeros astrofísicos originados del colapso gravitacional de objetos astrofísicos, sino algo originado mucho antes. Entonces, bueno, pues los agujeros negros se comportan en promedio, tienen las mismas características que la materia. Entonces, bueno, pues podemos relacionar nuestro modelo inflacionario con la generación de agujeros negros primordiales de unas determinadas características y un determinado rango de masas, que no son agujeros negros astrofísicos y que se comportan como materia. Entonces, ya está. A Juan le gusta que no necesitamos. Y el campo inflacionario, además, el único campo escalar fundamental que hemos visto en los aceleradores de partículas, el Higgs. Entonces, el Higgs lo tenemos que acoplar de forma no estándar a la gravedad, pero esa es la modificación no estándar. Entonces tenemos a Higgs que nos explica inflación con un acoplo no mínimo que luego me producen agujeros negros primordiales y puedo explicar el contenido de materia hoy en día de mi universo. Es una posibilidad, ¿eh? Y es verdad que es una posibilidad que está ahí. Pero ¿se ha demostrado observacionalmente la existencia de agujeros negros primordiales, aunque sea? Están en ello porque sé que hay una pequeña discusión sobre si algunos de los eventos que ha visto LIGO o no son colisiones de agujeros negros primordiales. ¿Por la distribución de masa de los agujeros negros? O... Por las características de las masas de los agujeros negros de los eventos y entonces, bueno, pues hay algunos que dicen que pueden ser agujeros negros primordiales que no pasan exactamente. No lo he seguido mucho, pero yo creo que tenemos que esperar. Es un poco pronto para decir si realmente los hemos visto o no, los agujeros negros primordiales. Pero sí, en principio el problema es ese. En principio, claro, si están ahí esos agujeros negros, si forman binarias, pues también la colisión de los agujeros negros daría una señal de onda gravitacional y el y en principio se podrían observar. Pero todavía está abierta la discusión sobre si lo han observado o no. Vale. Y te quería hacer una última pregunta. Como cosmóloga, quería aprovechar la oportunidad sobre las constantes universales. Que hay mucha gente que dice, mucha gente, pues no sé, físicos, filósofos, que dicen que hay cerca de 30 constantes acerca de pues, la fuerza nuclear, de diferentes constantes de la naturaleza del universo, y que están muy ajustadas, que tienen un valor muy particular. Y que si tuviesen un valor ligeramente, un mínimo porque fuese diferente, no estaríamos los humanos aquí en la Tierra. Porque no se podría haber formado las galaxias, porque los átomos no se podrían formar, etcétera, etcétera. ¿Esto es verdad o no es verdad? Este fine tuning, este ajuste fino. Este ajuste fino es un poco son cuestiones de filosofía, sí, a lo que se refiere. Bueno, y por eso lo de los universos, lo de la inflación eterna. Sí. O sea, somos una de las posibilidades y en la evolución de esa burbuja se ha originado la vida y nosotros estamos aquí tal y como la conocemos porque a fin de cuentas somos nosotros los que lo observamos y nos autodefinimos vida. Entonces la pregunta es esa, ¿es ajuste fino o no es ajuste fino? Son constantes, no sabemos lo que puede estar pasando en otras regiones porque no tenemos acceso a esa información y tampoco sabemos si hay otras formas de vida. Y entonces, a lo mejor en otro universo paralelo hay otro tipo de vida que se está haciendo la misma pregunta y está diciendo, es que como
Si la constante de la velocidad de la luz fuera un poco distinta de la nuestra, resulta que no sabría. ¿Entiendes? O sea, que son un poco preguntas que son muy difíciles de responder porque la respuesta va en la misma pregunta. Podemos observar lo que podemos observar. No podemos saber si y nuestra definición de vida somos nosotros mismos, pero nada más. Si cambiamos un poco los parámetros, pues a lo mejor hay otro universo donde han tenido otra evolución y hay otra forma de vida. ¿Por qué no? En el sentido de ser especiales, pues a lo mejor no lo somos tantos, es simplemente que la evolución del sistema dinámico en el entorno en el que nosotros podemos observar ha terminado en otro, en esto, lo cual no quiere decir que si llega a ser de otras características hubiera terminado pues a lo mejor con otra forma de vida haciéndose las mismas preguntas que nosotros. Eso es lo que yo pienso que no somos, que no vamos a, que es la pregunta mal planteada. El considerar que solo se llega a ser este tipo de, nosotros denominamos inteligentes, es esto, ¿no? Una forma de vida inteligente que se puede plantear estas preguntas. Pero es que a lo mejor cambiamos las constantes y hay otra forma de vida inteligente que se puede plantear esas preguntas. Sí, yo para evitar el antropocentrismo, que siempre hace daño, lo reformularía de la siguiente manera. Estas constantes, si se modifican como la gente que defiende este fine tuning, habría una química compleja, por ejemplo, en planetas rocosos alrededor de estrellas con un rango de masa medio. Pues no lo sabemos, porque la cuestión es que esos estudios son complicados. O sea, yo tampoco controlo tanto del tema y es lo único que podemos hacer es estudios estadísticos, es lo que digo. O sea, como aunque sea de ciencia ficción, es que justamente la semana pasada echaron otra vez una película que yo vi de pequeña y se me quedó grabada, La amenaza de Andrómeda. Y hay un detalle en la película que es justamente de un meteorito que les lleva un virus que mata a todo un pueblo. Y entonces también se plantean ese tipo de preguntas, aunque sea a nivel de ciencia ficción. ¿Es esto, qué es lo que estamos viendo? ¿Una nueva forma de vida? Y lo que estaban buscando es cómo definimos una nueva forma de vida. Lo que estaban buscando son, para definir una vida, aminoácidos. Y de repente se quedan mirando la pantalla y dicen, no tiene. Pero es una nueva forma de vida, Sí, sí, ¿entiendes? sí, sí. O sea, que claro, definimos dependiendo cómo definamos, que aquí llamamos vida o si se puede dar o no se puede dar, es en base a cómo hemos evolucionado nosotros. Pero lo que planteaba la película, y con muy buena razón, es que no sabemos en realidad si no puede haber otras formas de evolución, de vida o de lo que quieras llamarlo. Sí, No sí, sé no, la vida, o sea, respuesta. yo como biólogo, pues eso, me interesa por esto, hay posibles sistemas que intercambian materia y energía con el medio de forma sostenible, etcétera. La cosa es que la gente que habla de este fine tuning lo hace de manera muy convencida, de decir, no, es que si se hubiese cambiado esta constante muchísimo, es que no podría existir, yo qué sé, un aminoácido. Cuando un aminoácido son dos carbonos, la alanina, ¿no? Es un aminoácido muy simple, carbono y hidrógeno, ya está. No podría existir, porque es que los protones y los neutrones no se juntarían. Jolín, es que si eso es verdad, vale, ostras, es un problema filosófico importante. Igual hay gente que lo piensa como un dios de diseño, yo soy ateo, pero quizás lo que has comentado del diseño. Pero lo que te quería preguntar a ti, lo que te quería preguntar es si es verdad que hace falta comerse tanto la cabeza, o si aunque se cambiase un poquito aquí, un poquito allá esas constantes, habría una química diferente, pero una química igual. Habría una química diferente, pero es que no sabemos cuál. Es que Claro, es eso. vale, pues eso, que no es tan tajante de que no puede haber química, sería todo hidrógeno y ya está, o solo No, eso es protones. lo que estaba planteado, que había algo diferente y a lo mejor, o sea, Ujú, empeñarnos en que no, pues había una química diferente. O sea, yo no tengo ningún problema con eso. ujú. Pero, claro, estamos limitados por lo que podemos observar y por nuestros propios experimentos. Y estamos en una parte del universo donde resulta que lo que definimos como constantes fundamentales tienen ese valor. Ujú. ¿Y por qué tienen ese valor? Porque las medimos. O sea, somos nosotros los que medimos y les hemos dado ese valor. Ya está.
no hay más. Mm, O sea, no hace falta. Hay una serie de constantes fundamentales, a lo mejor el hecho en sí del valor numérico es absolutamente irrelevante. En este universo tienen este valor numérico y a lo mejor en un universo paralelo tienen otro, no lo sé. mm, Y tampoco sé si no habría aminoácidos cambiando ligeramente todo. mm. No lo sabemos en realidad. O yo personalmente pienso que no lo sabemos. No es tan importante el valor numérico. Vale. Pues nada, Mar, ha sido un placer, no tengo más preguntas. Hemos hablado de muchas cosas, del origen del universo, de la materia y luego al final filosofar un poquito. Así que nada, muchísimas gracias y un abrazo. Vale, muchísimas gracias a ti. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.